Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva, y antes de empezar la clase quisiera decir algo. Esta lección va a salir el domingo 11 de abril, y coincide con las elecciones para presidente en mi país, que va a ser este domingo. Como ustedes saben, yo soy ecuatoriano, y para conocimiento de los hermanos que nos ven en el exterior, mi país está muy polarizado, y tenemos dos candidatos. Uno que me cae muy bien y otro que no me cae para nada bien. Y lo que quiero decir es que si es que gana el candidato que no me cae para nada bien, lo que voy a hacer es escribirles a mis amigos y decirles, felicitarles o llamarles por teléfono, porque yo sé quiénes son los que votaron por el que no me gusta para nada. Lo que yo no entiendo es por qué les gusta algo que a mí no me gusta para nada y van a votar por él, pero bueno, igual. Yo les voy a llamar y les escribiré a todos los que sé que votan por o votarán por el candidato que a mí no me gusta para nada, y si es que él gana, yo les felicitaré. Y otra cosa que voy a hacer, este domingo vamos a elegir un presidente para todos los ecuatorianos. Y si es que gana el candidato que a mí no me gusta para nada, yo le aceptaré como mi presidente. Él será mi presidente, lo aceptaré. Y miren que esto que estoy diciendo también está dentro de la clase, porque en la iglesia también cambiamos de liderazgo. A veces en unos pocos años tenemos como 3 presidentes de estaca, y no necesariamente que el nuevo presidente de estaca va a pensar igual que tú, y tampoco no necesariamente va a pensar el nuevo presidente de estaca como el anterior presidente de estaca, o va a tener la misma visión. Puede ser que un presidente de estaca nuevo diga, lo que vamos a hacer en mi presidencia es seguir las sugerencias del área, por ejemplo. O puede ser que otro presidente de estaca diga, lo que voy a hacer en mi presidencia es bautizar, empujar los bautismos, el crecimiento de la iglesia, vamos a hacer más unidades, vamos a dividir los barrios, a las ramas les vamos a hacer barrios, vamos a dividir la estaca para hacer más crecimiento. Puede ser que diga eso. O puede ser que diga, en mi presidencia, el nuevo presidente de estaca, puede ser que diga, en mi presidencia lo que vamos a hacer es retener y reactivar, porque hay muchos hermanos que están fuera de la iglesia. Pero no necesariamente tiene que gustarte a ti la manera de o la visión que él tenga. Sí, o sea, puede ser un joven y simpático, o puede ser un presidente de estaca viejo y feo. No necesariamente tiene que gustarte. Puede ser que sea uno que no se ríe para nada, o una cara de malo, o puede ser uno que se ría mucho como yo, que esté riéndose a cada rato. No necesariamente tiene que ser alguien que me guste. Mira, cuando nosotros llamamos a un nuevo obispo, por ejemplo, lo que yo he visto, o lo malo que he visto, es la incertidumbre. Me salió la palabra. Es como esperar para saber cuál es el nuevo líder, quién será el nuevo líder, y como que dejas de hacer las cosas que tienes que hacer, de enseñar, de predicar, o no te concentras tanto porque estás esperando el cambio del nuevo líder. Porque puede ser que el nuevo líder sea más estricto, o puede ser que el nuevo líder sea menos estricto. Siempre hay cambios, y puedes tener diferencias con el viejo obispo o con el nuevo obispo. Digo viejo en el antiguo obispo. Y estas diferencias no digo que el obispo siempre va a tener razón. Puede ser que tú tengas la razón o el obispo tenga la razón. Pero lo que trato de enseñar es que él es el obispo. Yo recuerdo que cuando me relevaron de obispo, a los pocos días que me relevaron, los hermanos todavía me seguían buscando para pedirme consejos. Por ejemplo, un hermano me dijo, apenas me relevaron, me dijo, hermano, ¿qué piensa usted? Yo tengo a mi hijo y quiero meterle en una escuela y colegio católico. Ese colegio es bueno. ¿Qué piensa? ¿Le meteré? O así. Venían a pedirme otros consejos. Los que yo les decía es, mira, yo tengo mi criterio y te puedo dar un consejo, pero yo ya no soy el obispo. Ya no soy el obispo. El obispo es él. Él es el obispo. Él tiene el manto de obispo. Él recibe revelaciones para todos los miembros de la iglesia, para todos los miembros del barrio de nuestra iglesia. Es como el presidente de la iglesia. ¿Le decimos presidente de la iglesia o le decimos profeta también? El llamamiento de profeta es de por vida. Y cuando muere el profeta, llamamos a otro profeta, que viene siendo el presidente de la iglesia. Lo que yo he visto de los presidentes de la iglesia es que cada uno de ellos tiene su visión, su manera de trabajar. Por ejemplo, hace como 30 o 40 años el presidente Kimball decía bautizar, 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 enseñar, el crecimiento de la iglesia.
Bueno, esto sí se lo hizo. Y pienso que, sin temor a equivocarme, en el tiempo de la presidencia del presidente Kimball, la iglesia creció más que nunca ha crecido en el tiempo de la iglesia, de toda la iglesia. Yo calculo que cuando empezó la presidencia del presidente Kimball fueron como 3 millones de miembros y cuando salió eran como 8 millones de miembros. Eso nunca ha pasado, más del doble que se multiplicó en una sola presidencia. O después de él vino el presidente Benson, que él decía, sí, bautizar, bautizar, lo más importante es el espíritu, pero con el libro de Mormón, decía él, el libro de Mormón, y ponía énfasis en el libro de Mormón. O el presidente Hinckley, que ponía énfasis en la construcción de templos, y en el periodo de él, de la presidencia de él, nunca se ha construido tantos templos como en el periodo de él, de presidente. Se construyó cualquier cantidad de templos. Estamos hablando que templos es diferente que una capilla. Capilla puedes ir todos los domingos, pueden ir invitados, todas las personas entran en una capilla, bueno, sin pandemia. Y un templo solo entran miembros de la iglesia y con recomendación. En el Ecuador solo tenemos un templo, el templo de Guayaquil, y pronto estará el templo de Quito. Están construyendo y pronto estará. Entonces, un templo es más sagrado que una capilla, se hace cosas más sagradas. Y en el tiempo del presidente Hinckley se construyó muchísimos de estos templos. De hecho, el templo de Guayaquil se construyó en ese tiempo. O nuestro presidente actual, presidente Russell M. Nelson. Él es médico. Miren qué posibilidad tendríamos de tener en plena pandemia un médico. Yo no recuerdo haber tenido un médico de presidente de la iglesia antes. En la iglesia primitiva, uno de los apóstoles era Lucas, era médico, pero él no era encargado de la iglesia. El encargado de la iglesia era Pedro y él era pescador. Ahora tenemos un médico. Cuando él fue llamado, ahora lo entendemos, que cuando él fue llamado, todas las enseñanzas que él nos dio era preparación para esta pandemia. Entonces, cada profeta o cada líder del barrio, del estaca, es preparado para ese momento, para enseñar, para instruir a sus miembros y para guiarlos. En el tiempo de 1830, ¿ustedes recuerdan quién era el presidente de la iglesia? José Smith. Y José Smith tenía muchísima oposición. La iglesia era muy nueva, tenían 6 meses y tenían como unos 70 miembros. Es como una mala asistencia de uno de nuestros barrios, de nuestra estaca. Con 70 miembros era todo lo de la iglesia en el mundo. Lo máximo eran 70 miembros. Pero no todos estaban de acuerdo con las cosas que decía José Smith. De hecho, uno de ellos, un miembro de la iglesia que se había bautizado como hace 2 meses, es Norton Sweet. Norton Sweet, deben recordar a este señor Norton Sweet, es un hermano de la iglesia que dijo, ¿saben qué? José Smith, yo no estoy de acuerdo con las cosas que dices, yo me voy a formar otra iglesia. Y fue el primer miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que salió de la iglesia a formar otra iglesia. Y él formó la iglesia de amor puro de Cristo, o mejor dicho, puro de Cristo. Esta iglesia tuvo reuniones, tuvo miembros, se fueron algunos miembros con él, pero no progresó, no tuvo muchas reuniones y finalmente Norton Sweet murió fuera de la iglesia. Estas iglesias que salen de la iglesia de Jesucristo las conocemos como iglesias restauradas, porque son algunas que han salido, con miembros que dicen yo hago mi iglesia. Esta oposición era muy grande para José Smith. Y yo me les pregunto ahora, ¿ustedes siguen al presidente de la iglesia? ¿La siguen? Van a decir, claro, hermano Germán, ¿cómo no vamos a seguir al presidente de la iglesia? Bueno, hace una semana tuvimos la conferencia y coincide con la clase de hoy, porque en la sección número 30, vamos a ver la clase, sección número 30 hasta la 36. La sección número 30 fue despuesito de que se acabó la segunda conferencia. La segunda conferencia de la iglesia fue el 26-28 de septiembre de 1830 y esta sección también fue en septiembre y octubre de 1830, o sea, fue coincidencialmente después de la segunda conferencia y ahorita la semana pasada, hemos pasado la conferencia número 191 de la iglesia y no tuvimos clase, nos tocaba la clase de la Pascua, de Ven Sígueme, de estos videos. Yo decidí no darla y concentrarnos en los discursos que nos dieron nuestros líderes. Y fue inspirado porque la clase que nos tocaba fue la Pascua y ellos hablaron de la Pascua, de la resurrección, de la expiación. Es como si ellos hubieran dado la clase.
Pero yo les pregunto, las palabras del presidente Russell M. Nelson, le oyeron, ¿no? Los que oyeron, ¿le creyeron lo que dijo realmente? Sí, hermano Germán va a decir, claro, ¿cómo no vamos a creer? Bueno, y hace algunos años, o hace algún tiempo, cuando Russell M. Nelson dijo, el presidente de la iglesia, dijo que los testigos en los bautismos ya no tienen que ser los poseedores del sacerdocio, sino pueden ser dos niñas. ¿Qué dijeron ahí? Dijeron, algo más de uno habrá dicho, pero ¿y mi sacerdocio no vale? ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo? Entonces ya no podemos ser testigos, ahora pueden ser dos niñas. En el tiempo de José Smith era mucho más fuerte la oposición, porque ahí era más controversial el asunto, porque tenían muchos más problemas y había mucho cambio. Por ejemplo, uno de estos era la falta de dinero de la iglesia. Era un problema grandísimo y se quería hacer un banco, pero al final no se pudo hacer el banco. Todo esto trajo muchos problemas en la iglesia. La construcción del templo de Kirtland también fue algo muy controversial. O la revelación que tuvo José Smith del matrimonio plural. Hasta Emma, su esposa, dijo, a ver, José, ¿cómo es esto? A ver, explícame de qué estamos hablando. Y la pregunta regreso, ¿aceptamos al profeta como nuestro profeta? ¿Lo seguimos? En el tiempo de José Smith se inactivaron muchas personas. Inactivaron quiere decir dejar la iglesia, irse, ya no asistir a la iglesia. Entre ellos que se inactivó fue un hermano llamado Thomas B. March. ¿Recuerdan a Thomas B. March? Le vimos en unas clases anteriores. ¿Recuerdan quién era? Bueno, él era el presidente del quórum de los 12 apóstoles, del primer quórum de los 12 apóstoles, y fue llamado, ¿recuerdan cómo? Por edad, ¿verdad? Para llamar el más antiguo, y lo llamaron como presidente, porque siempre llamamos al más antiguo, a ser el presidente del quórum de los 12 apóstoles. Bueno, y realmente él no fue el único que se inactivó. De los 12 apóstoles se inactivaron 8. Y repito, de los 12 primeros apóstoles se inactivaron 8. Y de los 8 volvieron 4. Y de esos que volvieron fue Thomas B. March, uno de los que volvió. Esta historia es muy conmovedora. Me pone muy triste realmente porque Thomas B. March regresa a los 18 años a la iglesia. 18 años. Y por una controversia con su líder. Y esto le suena a familiar, ¿verdad? Controversia con su líder. Esto de controversia con su líder es más común de lo que ustedes creen. Recuerdo yo cuántas veces he visitado a hermanos inactivos, hermanos menos activos que no están asistiendo y me han dicho, ¿sigue el hermano tal como obispo? Yo digo, sí, sigue. Bueno, cuando se vaya él, regreso. Y el obispo se va y ellos no regresan. Podemos tener diferencias con el obispo, claro, o con nuestro líder. Eso fue lo que le pasó a Thomas B. March. Y ya les voy a decir por qué fue. Lo triste de esto es que primero, pienso yo que Thomas B. March fue el miembro con más alto rango o mayor responsabilidad, o el llamamiento de mayor responsabilidad que se inactivó. Porque Thomas B. March, siendo el presidente del quórum de los 12 apóstoles, viene siendo el segundo de la iglesia. Porque el primero de la iglesia es el profeta, el presidente de la iglesia. El segundo no es el primer consejero y el tercero no es el segundo consejero. El segundo de la iglesia es el presidente del quórum de los 12 apóstoles. Él bien pudo haber sido el segundo profeta, pero él se inactivó. Otra cosa que podemos, sí, él se inactivó, o sea, 18 años, ¿qué hizo esos 18 años? Sirvieron la pena de que se fue de la iglesia. Otra cosa que aprendemos de esto es que alguien puede decir, pero si yo soy presidente de estaca, los presidentes de estaca no se inactivan. Error, wrong, error. Porque bien puedes inactivarte, todos pueden inactivarse. Y el presidente, el Elder Cook, decía que el que dice que no se iba a inactivar de la iglesia es orgulloso. Y el orgullo es la puerta de la caída. Esto de la caída es triste porque realmente un hermano de la iglesia o un líder de la iglesia que cae, eso sí es noticia. Que si es que se comete adulterio en Hollywood es novedad, es farándula, es algo normal. Pero si un predicador o un líder de la iglesia o una persona que trata de seguir a Jesucristo, de hacer lo posible, comete un error, y de hecho todos podemos cometer error, nadie es perfecto, eso sí es noticia, a él sí le juzgamos. Bueno, primero no tenemos que juzgar nada. ¿Quién juzga? Jesucristo.
y en su tiempo el juez de Israel, que es el obispo. Y otra cosa que quiero decir es que eso sí es doloroso cuando cae un líder, y no solo la vergüenza es para él, sino para toda su familia. Esto me conmueve bastante, la verdad. Y Thomas P. Marsh salió de la iglesia, pero lo bueno es que regresó de la iglesia y dio su testimonio y dijo, sí, tuve una diferencia con José Smith, lo lamento mucho, ustedes no lo hagan esto, quédense en la iglesia, decía, no apóstaten, no, o sea, no digo esa palabra, apostatar, porque realmente apostatar quiere decir como ir en contra de la iglesia, pero no se alejen de la iglesia, quédense ahí en la iglesia, aprendiendo y siguiendo al profeta. La diferencia de Thomas B. Marsh con el José Smith, con el profeta, con su líder actual, era de que José Smith estaba organizando las misiones, y de hecho todas estas secciones que vamos a estudiar son de predicar el evangelio. Y Thomas B. Marsh dijo, bueno, entonces yo voy a organizar. Cuando él se va para organizar las misiones, se encuentra de que José Smith ya le había enviado a Giver, uno de los apóstoles de ese tiempo, a Inglaterra. Y ya estaba organizando la obra misional. Entonces Thomas B. Marsh dice, pero ¿cómo puede entrar mi líder en mi quórum? Yo soy el que recibo revelación para mi quórum. Yo soy el que tenía que ir a Inglaterra. Yo soy el que organizaba la obra misional. Yo tenía que hacer todo eso. ¿Por qué José Smith se mete? Bueno, esto fue la puerta para la inactividad. Y se quedó inactivo. Thomas B. Marsh. Y estamos adelantándonos a la sección número 31 que habla de Thomas B. Marsh. Ya vamos a leer unos cuantos versículos de ahí. En la sección número 30, regresando a la 30, habla de 3 hermanos. Bueno, de hecho esta sección fue hecha en 3 secciones. Pero en el 1835, 5 años después, solo se le hizo en una. Y es la sección número 30 de Doctrina y Convenios. Y habla de 3 hermanos. Una de David Widmer. Uno es David Widmer. ¿Recuerdan quién era David Widmer? Bueno, David Widmer vio un ángel, vio las planchas, pero aún así, ¿qué pasó? Se inactivó. Vamos a ver lo que dice en Doctrina y Convenios 30, versículo número 1. He aquí, David, te digo que has temido al hombre y no has confiado en que yo te fortalecería, como debiste haberlo hecho. Recuerden que David, el cuñado de David era Hiram Page. ¿Recuerdan quién era Hiram Page? Hiram Page era el hermano que tenía las piedritas, decía que tenía revelaciones para toda la iglesia. Bueno, se piensa de que él pudo haberse confundido con esas ideas y José Smith, Dios por medio de José Smith, le dice en el versículo número 3, le dice, por tanto, quedas a solas para consultarme a ti mismo y reflexionar sobre las cosas que has recibido. Esto es bien duro que le dice, porque él estaba organizando las misiones. De hecho, esta sección número 30, 31, 32, el tema de la clase es, eres llamado a predicar el Evangelio. Y estas secciones, yo quiero comentarles algo. Que cuando yo me bauticé en la iglesia, yo me bauticé ya entradito en años. Y cuando dije, ¿podré salir a la misión? Comencé a preguntar, me dijo, ¿qué edad tienes? Ya, todavía alcanzas, me dijeron. Entonces estaba en los días de que, ¿me voy o no me voy? Abrí mi triple y me salió sección número 31, que habla de predicar el Evangelio, sección número 31, 30, y todas estas secciones podemos aplicarlos a nosotros mismos, a los hermanos que van a salir a la misión, a nosotros mismos y aún a los misioneros que están en el campo misional. Aunque a estos hermanos se hayan inactivado, muchos de ellos, ya vamos a ir viendo. Aquí hay un hermano más. En el versículo número 5 habla de Peter Widmer. Peter Widmer es una historia de éxito. Él no se inactivó de la iglesia. Él fue y predicó el evangelio. El Señor le mandó con Oliverio Cowdery a predicar el evangelio como un compañero mayor, Oliverio Cowdery. Y finalmente el que se inactiva aquí fue Oliverio Cowdery. Pero lo bueno es que regresó Oliverio Cowdery. Versículo número 5 dice, he aquí, Peter, te digo, que emprenderás tu viaje con tu hermano Oliver, porque ha llegado la hora en que me es prudente que abras tu boca para declarar mi evangelio. Por tanto, no temas, sino da oídos a las palabras y al consejo
que Él que te dé tu hermano. En versículo número 9, pienso que es uno de los versículos más bonitos de Doctrina y Convenios. Es dado para el hermano John Whitmer. John Whitmer se inactivó de la iglesia. Sí, es una pena, pero bien nos puede servir este versículo para todos. Y en vez de John pueden poner su nombre. He aquí, mi siervo John, te digo que desde ahora en adelante empezarás a proclamar mi evangelio como con la voz de trompeta. Entonces le dice que desde hoy en adelante vamos a predicar el evangelio. En la sección número 31 habla de Thomas B. Marsh, como les había dicho. ¿Quién era Thomas B. Marsh? El presidente del quórum de los 12 apóstoles, que bien pudo haber sido presidente de los... el segundo presidente de la iglesia. Porque cuando nosotros llamamos a un nuevo presidente de la iglesia, cuando muere nuestro profeta o nuestro presidente de la iglesia, llamamos a otro. Y la primera opción es el más antiguo, que viene siendo el presidente del quórum de los 12 apóstoles. A veces sucede que el más antiguo, el que es presidente del quórum de los 12 apóstoles, no es, sino está en la primera presidencia como consejero. Y tenemos un presidente del quórum de los 12 apóstoles en funciones. Pero realmente el presidente es el más antiguo. Y eso es lo que nos pasa en los barrios. En los barrios tenemos siempre un presidente del quórum de élderes, un presidente del sacerdocio en funciones, porque debería ser el más antiguo, pero tal vez el más antiguo está inactivo. En la sección número 31 nos habla de Thomas B. Marsh. Vamos a leer 3 versículos que me gustan. Mire, recuerdan que él pudo haber sido presidente de la iglesia. Recuerdan que él era el presidente del quórum de élderes, de los 12 apóstoles. Y el Señor le dice, versículo número 7, sí, abriré el corazón de los del pueblo y te recibirán y estableceré la iglesia por tu mano. 8. Y los fortalecerás y prepararás para la hora en que serán congregados. Le dice que los preparará y que abrirá, ¿no? Y abrirá qué cosa, el corazón. El 9 dice, ten paciencia. Nomás tenía que tener paciencia, nomás tenía que esperar. Ten paciencia en las tribulaciones. No ultrajes a los que te ultrajen. Gobierna tu casa con mansedumbre y sé constante. En la sección número 32 habla de 2 chicos, de 2 personas. Pablo Priprat y el hermano Siba Peterson. Pablo Priprat es una historia de éxito. Pienso que es el mejor misionero de ese tiempo, Pablo Priprat. De hecho, él bautizó a Sidney Rigdon. Sidney Rigdon era un pastor y le bautizó a él y bautizó a todos los miembros de él. O sea, Pablo Priprat tenía un ánimo de esos buenísimos, muy jovial, alegre. Yo pienso que es uno de esos misioneros, yo me imagino que era uno de esos misioneros que da gusto ver. Cuando tú ves a un misionero y dices, ¡ay, qué gusto verte! Es un misionero que daba gusto ver. Y de hecho hay una historia de Pablo Priprat. Habla de que, esto es en contexto, y habla de que le cogieron preso a Pablo Priprat, el sheriff y su perro. Y él, Pablo Priprat, dice, bueno, sheriff, ya déjeme ir, porque me coge porque predico el evangelio, porque altero el nivel social, porque altero la sociedad, pero ya no estoy haciendo nada, ya debería de hacerme ir. Si es que ya no me va a meter preso, ya déjeme ir. Y el sheriff le dice, mira, está bien, si quieres corre, pero mi perro te va a seguir. Y antes de que termine de decir eso, Pablo Priprat sale ¡pum! Corriendo. Y el sheriff se queda como, wow, wow, ¿qué pasa? Y el perro le queda mirando al sheriff, el sheriff al perro, y le dice, síguele, síguele, le dice al perro, síguele. Y el perro sale corriendo detrás de Pablo Priprat. Ya cuando le iba a alcanzar, Pablo Priprat se para y le dice, señalando al bosque, síguele, síguele, síguele. Y el perro se va hacia el bosque y Pablo Priprat se va por otro lado. Yo creo que esa es la primera historia de un perro con un misionero. Pienso que todo el misionero puede contar la historia de un perro, ¿verdad? Mejor dicho, cualquier persona tiene un perro en su vida. Y esa es la primera historia. Pablo Priprat, vamos a ver lo que dice en la sección número 32 de Pablo Priprat.
o mejor dicho, a Pablo Priprat, en el versículo número 1 dice: y ahora concerniente a mi siervo Pablo Priprat, he aquí le digo, vivo yo, que es mi voluntad, que declare mi evangelio y aprenda de mí, y sea manso y humilde de corazón. Versículo número 2 le dice a su compañero: y le he enseñado que vaya con mi siervo Oliverio Cowdery y Peter Whitmer, hijo, al desierto entre los lamanitas. Versículo número 3. Y también irá con ellos Siba Peterson, y yo mismo los acompañaré, y estaré entre ellos, y soy su intercesor ante el Padre, y nada prevalecerá en contra de ellos. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Jesucristo. ¿Quién les va a acompañar a ellos? Jesucristo. ¿Quiénes eran? Era Pablo Priprat, era Oliverio Cowdery, Peter Whitmer y Siba Peterson. ¿Quiénes quedaron activos? Pablo Priprat y Peter Whitmer. ¿Quién se inactivó? Oliverio Cowdery, pero regresó. Y el que se inactivó y no regresó y murió fuera de la iglesia es Siba Peterson. Ok, en la sección número 33 aparece un nombre que ya le habíamos nombrado en la clase. Se llama Norton Sweet. ¿Recuerdan quién era Norton Sweet? El hermano de la iglesia que dijo: yo no estoy de acuerdo, tenía 2 meses de miembro, dijo: yo no estoy de acuerdo con las enseñanzas de José Smith está enseñando mal, él no me representa, él no es mi profeta, y me voy, y formó otra iglesia. También en la sección número 33 habla de Ezra Tyre. Ezra Tyre también se inactiva y no vuelve a la iglesia, muere fuera de la iglesia, así como Norton Sweet, mueren los dos fuera de la iglesia. Pero hay unos versículos muy interesantes, el 8, 9 y 10 en esta sección, que me gusta, que bien se puede aplicar a los misioneros que están ahora en el campo misional. Dice: abrid vuestra boca y será llena, y seréis como Nefi el de antaño, que salió de Jerusalén al desierto. Sí, abre vuestra boca sin cesar, y vuestras espaldas serán cargadas de gavidia, porque he aquí estoy con vosotros. Dice que abre la boca y serán llena tu espalda de gavidias. Gavidias es bendiciones. En el versículo número 10. Sí, abrid vuestra boca y será llena, y decid: arrepentíos, arrepentíos, preparad la vía del Señor, y enderezad sus sendas, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero, abrir la boca, llamar arrepentíos, arrepentíos, y preparar la vía, enderezar la senda. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Esto es interesante porque me acuerdo de mi misión. Siempre decíamos: abrir la boca, abre la boca y será llena. Simplemente abre la boca. Y teníamos en mi tiempo un elder, el elder Granda, Pablito Granda. Y él decía que solo tenemos que abrir la boca, decía él. Él enseñaba esto. Él decía que se paraba en una esquina y solo abría la boca. Tenía abierta la boca hasta que alguien venía y decía, en un lugar concurrido, ¿no? Concurrido, y alguien decía: está bien, le pasa algo, sucede, necesita ayuda. Y dice que a esa persona que se acercaba le sacaba la referencia. Entonces, tan solo lo que tenemos que hacer es abrir nuestra boca y será llena. En la sección número 34 aparece otro chico, Orson Pratt. Orson Pratt es un muchacho de 19 años. Él, mira, esto pudiera ser, bueno, toda esta sección habla de Orson Pratt, perdón, viene siendo como la bendición patriarcal de Orson Pratt. Y esto se puede aplicar a nuestra bendición patriarcal, porque bien puede ser nuestra bendición patriarcal otra sección más de Doctrina y Convenios, porque es una bendición. Orson Pratt le gustaba mucho la Biblia, les digo, lo repito, tenía 18 años, le gustaba mucho estudiar la Biblia, como que me parece a alguien, y le gustaba mucho estas cosas de Dios, de Jesucristo, y aprender. Y además era un muchacho muy ilustrado y educado, tenía mucha educación. Orson Pratt es una historia de éxito. Él se quedó en la iglesia. Vamos a leer el versículo número 1. Dice: Orson, hijo mío, escucha, oye y ve lo que te diré yo, Dios, el Señor Jesucristo, tu Redentor. Y empieza las bendiciones en el número 4. Dice:
y bendito eres porque has creído. En el versículo número 10, por tanto, alza tu voz sin cesar, porque ha hablado Dios el Señor. Profetiza pues, y te será dado el poder del Espíritu Santo. Es una historia de éxito, es una historia como cualquiera de nuestros hermanos de la iglesia. Es muy bendecido, se mantiene en la iglesia y progresa y el Señor le bendice. En la sección número 35 aparece un señor. ¿Quién es? Sidney Rigdon. Se habla de Sidney Rigdon. ¿Recuerdan quién era Sidney Rigdon? Les dijimos en la clase. Él vivía en Ohio, en el estado de Ohio, y era un pastor en Ohio. Un pastor no enojado, sino un pastor en Ohio, y tenía bastantes miembros. No que tenía 4 miembros, tenía algunos miembros en su iglesia, y todos se bautizaron, él y todos. Y él progresa bastantísimo en la iglesia, muy rápido, y alcanza a ser de responsabilidad en el llamamiento consejero de la primera presidencia, era consejero de José Smith. Solo que después por diferencias, asimismo por diferencias, se inactiva. Y lo que le pasa a él es como, él dice, yo tengo que ser el nuevo líder. Yo tengo que ser el nuevo líder, no otra persona. Yo soy el nuevo líder, porque me toca a mí. Es como cuando buscamos a un nuevo presidente de estaca. Tenemos como 8 candidatos y los 8 candidatos pueden ser muy buenos presidentes de estaca, pero no podemos llamar a los 8 candidatos, sino a uno solo. Y llamamos a uno de ellos, pero alguno de los 8 dice, pero yo soy mejor que él. Yo puedo ser mejor presidente de estaca que él, y probablemente tiene razón. Y yo hice la misión, y yo sé más que él, y yo tengo la visión, y yo puedo hacer mucho mejor para esta estaca porque tengo la visión, pero no fuiste llamado. Solo llamamos a uno nomás. Entonces, más o menos eso fue lo que le pasó a Sidney Rigdon. Dijo, yo tengo que ser el líder, yo puedo ser, yo soy mejor. Y eso le llevó a la inactividad. Algo de Sidney Rigdon en la sección número 35, el Señor le habla, como que le anticipa. En la sección número 35, versículo número 18, al final dice, si persevera en mí, y si no, yo pondré a otro en su lugar. Entonces, mira, y como que le anticipa, como que el Señor ya sabía. Si es que perseveras en mí, si no perseveras en mí, yo llamaré a otro en su lugar. Esto es facilito, o sea, si es que la iglesia no puede continuar, si es que yo no estoy en la iglesia, estás muy equivocado. La iglesia va a poner a otro en tu lugar y el Señor va a poner en otro en tu lugar. La sección número 36 es la última que veremos. Es sobre Edward Patricks. Y Edward Patricks es una historia de éxito. Hablaremos un poco más en la sección número 41 de él. Él llega a ser el primer obispo presidente. Él se queda en la iglesia. Y yo quisiera que este versículo que leemos, y va a ser el último que leemos, pongan su nombre en este versículo. ¿Ok? Es en el versículo número 1 de la sección número 36. Es para Edward Patricks, pero bien podemos poner nuestro nombre en este. Dice, así dice el Señor, el fuerte de Israel, he aquí, te digo mi siervo Edward, bendito eres y te son perdonados tus pecados, y eres llamado a predicar mi evangelio como con voz de trompeta. Entonces primero, bendito eres, y te hablo a ti te hablo, bendito eres perdonado de tus pecados, eres llamado a predicar el evangelio como con voz de trompeta. En el nombre de Jesucristo, amén.